Buenas noches, profesor David Ulises Guzmán Palma. Soy su alumno Alfredo Miguel Ángel Guerrero Piña de la materia Derecho Municipal del grupo 9903. Evolución histórica del municipio en México. El municipio en el periodo colonial. Como es sabido, a raíz del descubrimiento realizado por la expedición encabezada por Cristóbal Colón, el Papa Alejandro VI, mediante la bula intercaetera, fechada en Roma el 4 de mayo de 1493, concedió a perpetuidad a los reyes católicos Fernando e Isabel y a sus herederos y sucesores el dominio de las tierras e islas que se descubrieran hacia el occidente y hacia el mediodía dentro de una extensión de 100 leguas a partir de las islas Azores y Cabo Verde, fabricando y componiendo una línea desde el polo ártico al polo antártico. Ahora las tierras firmes o islas serán halladas y se hallan de hallar hacia la India o hacia cualquier parte. Consolidado el dominio hispano en la isla española o de Santo Domingo y en la isla fernandina o de Cuba, en octubre de 1518, el gobernador de esta última, Diego Velázquez, alentado tanto por los informes de Pedro de Alvarado como por las muestras de oro que había recibido, y con el pretexto de amparar la extraviada escuadrilla de Juan de Grijalva, de buscar y auxiliar el desaparecido barco capitaneado por Cristóbal, y de rescatar 6 cristianos cautivos en Yucatán, según rezan las respectivas instrucciones fechadas el 23 de octubre de 1518, resuelve prevenir y organizar una nueva expedición, la tercera, para ir a reconocer, entre otros lugares del continente americano, la parte llamada Ulúa o Santa María de las Nieves, de cuyo efecto designó como capitán de la Armada a su antiguo secretario y compadre Hernán Cortés. La simulación contenida en las instrucciones de Diego Velázquez era evidente, pues tanto la escuadrilla de Juan de Grijalva como el barco de Cristóbal de Olid, semanas atrás, habían regresado a Cuba, por lo que solo quedaba pendiente el rescate de los cristianos cautivos en Yucatán. Arrepentido Diego Velázquez de haber conferido el mando de aquella tercera expedición a su exsecretario, trató de destituirlo, mas el extremeño logró evadir a los emisarios del gobernador y zarpó, al decir de su biógrafo Carlos Pereira, de la punta de San Amón, en Cuba, el 18 de febrero de 1519, al frente de 2 naves, 518 soldados y 110 marineros, buen número de los cuales eran simpatizantes de Velázquez, seducidos por la ambición de obtener ganancias. Llegada la expedición, tras muchas vicisitudes por Yucatán a la bahía después llamada de Veracruz, muchos partidarios del gobernador Velázquez exigían regresar a Cuba, en tanto los seguidores de Cortés deseaban quedarse a poblar las tierras descubiertas. Esta última que prevaleció, merced a las maquinaciones del futuro marqués del Valle de Oaxaca, quien promovió, a través de sus incondicionales, fundar la Villa Rica de la Veracruz, así llamada por haber desembarcado el Viernes Santo de la Cruz y por la riqueza de la tierra en que se asentaba la Puebla. Por medio de este artificio forense, el carácter de la expedición cambió por completo. En el país había ya una colonia española. Conforme al régimen municipal de Castilla, la Puebla no reconocía más superior que al soberano y le representaba legítimamente el regimiento de la villa. Los nombramientos del cabildo eran firmes y valederos, sin que ninguna autoridad pudiera mezclarse como vecinos de la Puebla. Los soldados quedaban transformados en la milicia comunal, sujeta directamente a la justicia mayor. En lo absoluto dependía ya canes de Diego Velázquez, pudiendo únicamente el rey privarle de su autoridad y revocar sus poderes. De esta suerte, la institución municipal y la bula intercaetera vienen a ser los instrumentos jurídicos utilizados por los españoles para tratar de dar fundamento legal a la conquista en América.
El ayuntamiento es la institución representativa del común de la colonización española, a pesar de ciertas tendencias oligárquicas y de las limitaciones que impone la realeza al vender los regimientos y al hacer pesar la autoridad de los gobernadores y corregidores sobre las elecciones y los acuerdos municipales. Estos, sin embargo, constituyen el órgano principal de petición y defensa de los derechos de los vecinos. Adquieren particularmente ascendiente de algunas poblaciones distantes de los focos centrales del gobierno real y en la forma de cabildo abierto llegan a desempeñar funciones populares. Ya en plena agonía del dominio español de la Nueva España, la Constitución gatidana de 1812 dedica todo el primer capítulo de su título sexto al tema de los ayuntamientos como forma de gobierno de los pueblos y aun cuando no hace mención y expresa del municipio, sí hace referencia a los empleos y a las ordenanzas municipales en sus artículos 319 y 321 respectivamente. La evolución del marco constitucional del municipio en México. La regulación del municipio en los textos constitucionales del México independiente tiene una aparición tardía, ya que ni en el Acta Constitutiva ni la Constitución Federal de 1824 se ocuparon de él. La evolución del municipio en la independencia. El municipio en el México independiente. El marco jurídico de la nueva organización política se inició durante el movimiento de independencia, es decir, a partir de ese momento se consideró crucial para la vida del país, ya que es ahí donde surgen nuevos deseos de cambio al inicio del siglo XXI. Por causa de la invasión de las tropas francesas en España, la corona dejó de ser la fuente de legitimidad del sistema colonial, por lo que los criollos, cuya influencia era evidente en los ayuntamientos de América, intentaron ganar para su causa el poder que ya no pertenecía a España. Y por ello, a través del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el regidor Primo de Verdad y Ramos sustentó la tesis de que el ayuntamiento debía resumir la soberanía y convocar la creación de una nación independiente. El municipio en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana postuló desde sus orígenes en sus diversas corrientes ideológicas la manera directa e indirectamente la demanda de la libertad municipal. Esta demanda inscribió por primera ocasión en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, cuando marcó en el apartado de puntos generales número 46, reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecidos del poder municipal. Desde sus inicios, la Revolución Mexicana buscó la democracia y la libertad del municipio. La libertad municipal fue una de las causas por las que se luchó durante el movimiento social mexicano desarrollado en 1910 a 1917. El plan del Partido Liberal Mexicano, el 1 de julio de 1906, propuso consagrar la libertad municipal en los artículos 45 y 46 del plan, al señalar la supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios que han sido suprimidos, además de restablecer el poder municipal. La Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, cuya información y realización fue promovida por el sector liberal español, constituyendo una fase notable de la evolución jurídica y política del ayuntamiento. Trataba de restaurar y transformar el régimen local, tanto en la península como en las colonias españolas. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en España y el 30 de septiembre del mismo año en la Nueva España. Con este ordenamiento se estableció la organización de los municipios. Se consolidó la institución de los mismos como instancia básica de gobierno, así como una organización territorial y poblacional, dando fin a las regidurías perpetuas y promoviendo este tipo de representación donde no la hubiera. Con respecto al ayuntamiento, se disponía
que su integración estaría compuesta por alcalde o alcaldes, regidores, un procurador, síndicos, presididos por el jefe político o el prefecto donde lo hubiese, ya que era el representante de gobierno central en el departamento o partido, además de señalar las atribuciones que le correspondían, es decir, las de administrar en áreas de salubridad, orden público, instrucción primaria, beneficencia, obras públicas, cárceles municipales. La Constitución de Apaxingán, elaborada en 1814 por el Congreso de Anáhuac, bajo la dirección de José María Morelos. El presente ordenamiento solo tocó muy poco del problema del municipio, al establecer que en cada uno de los pueblos, villas y ciudades continuarían respectivamente los gobernadores y repúblicas, ayuntamientos y demás empleos mientras no se adoptara otro sistema, a reserva de las variaciones que oportunamente introdujera el Congreso, consultando el mayor bien y la felicidad de los ciudadanos. Posteriormente, con la promulgación del Plan de Iguala, el 21 de febrero de 1821, se establece la independencia del país y su forma de organización en una monarquía constitucional, la cual reconoció la existencia de los ayuntamientos, dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución Española de Cádiz. En esta época el ayuntamiento se vio afectado por las finanzas públicas, se redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones, por ende se dio una disminución de las fuentes de ingreso. Los ayuntamientos fueron los principales protagonistas del proceso para la conformación del Congreso Constituyente del nuevo Estado mexicano. Es así que se puede hablar ya de la existencia del municipio con la denominación de mexicano en el periodo intermedio entre el Plan de Iguala y la Constitución de 1824. Sube al poder Agustín de Iturbide, quien suscribió en 1822 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el que se estableció que las elecciones de ayuntamientos para el siguiente año se llevarían a cabo de acuerdo con un decreto promulgado por dicho reglamento. Posteriormente nombró a un jefe político por cada provincia, confirmando así el régimen municipal de la Constitución gaditana. La Constitución Federal de 1824. El 4 de octubre de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, estableciéndose la República Federal en el artículo cuarto, que dispuso: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, con 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. A no hacerse referencia a la forma de gobierno local, dejó en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones, regulándose los municipios por la normatividad de la Constitución de Cádiz. Aunque la presente Constitución no reconoció específicamente al municipio, dejó en libertad a los estados de la recién formada federación, que en uso de sus facultades legislarán sobre la materia. Entonces el municipio persiguió, gracias a
a que los recién creados estados federados tomaron como modelo la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución centralista de 1836, la Ley Sexta. Fue llamada Constitución de las Siete Leyes o Constitución Centralista de 1836, la primera en regular los ayuntamientos al disponer en la sexta de sus leyes la existencia no de municipios, sino de dichos órganos colegiados electos popularmente en las capitales de los departamentos, en los lugares en los que había en el año de 1808 en los puertos de 4,000 almas y en los pueblos que se tuvieran 8,000. Entre los requisitos para ser miembros del ayuntamiento figuraba el de tener un capital que le produjera cuando menos 500 pesos anuales. De conformidad con el artículo 25 de la citada Sexta Ley Constitucional, quedaba a cargo de los ayuntamientos la policía, de salubridad y comodidad, el cuidado de las cárceles, de los hospitales y casas de beneficencia que no fueran particulares, de las escuelas de primera enseñanza a cargo de los fondos del común, de la construcción y reparación de puentes, calzadas y caminos, de la recaudación e inversión de los propios arbitrios, de la promoción de la agricultura, industria y comercio, así como del auxilio de los alcaldes en la conservación de la tranquilidad y el orden público. La Constitución de 1857. Sin hacer caso de la propuesta del diputado José María Castillo Velasco de reconocer en su texto a las municipalidades como parres constitutivas de los estados que pudieran, con acuerdo de su colegio electoral, decretar las medidas convenientes al municipio y votar y recaudar los impuestos necesarios para las obras que acordara. La Constitución de 1857 solo se ocupó del municipio en el ámbito del distrito y territorios federales. Al disponer en su artículo 72, el Congreso tiene para el arreglo interior del Distrito Federal y territorios teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales, en su párrafo sexto. La Constitución de 1917. Por su parte, la Constitución Federal de 1917 tomó como base al municipio para la organización del Distrito Federal y los territorios federales al disponer en artículo 30, artículo 73. El Congreso tiene facultad, párrafo sexto, para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y territorios y debiendo someterse a las bases siguientes. Primera, el Distrito Federal y los territorios se dividirán en municipalidades
que tendrán la extensión territorial y número de habitantes suficientes para poder subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos comunes. Segunda, cada municipalidad estará a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa. Tercera, el gobierno del Distrito Federal y de los territorios estarán a cargo de gobernadores que dependerán directamente del presidente de la República. El gobernador del Distrito Federal acordará con el presidente de la República y los territorios por el conducto que determine la ley. Tanto el gobernador del Distrito Federal como el de cada territorio serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República. Evolución del artículo 115 constitucional. En su artículo quinto, la Constitución de 1917 dispuso en su texto original. Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. 1. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa. Y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. 2. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a las necesidades municipales. 3. Los municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de 4 años. Son aplicables a los gobernadores sustitutos o interinos las provisiones del artículo 83. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de los habitantes de cada uno, pero en todo caso, el número de representantes de una legislatura local no podrá ser menor
de 15 diputados propietarios. En los estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un suplente. Solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con vecindad no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección. Esta fue mi participación, profesor. Mando un abrazo y pase buena noche. Gracias.